Vamos a hablar de Rodolfo II de Habsburgo, un emperador que era alquimista. Tenemos tiempo, podemos jorobar un rato con este amigo Rodolfo II. Siempre hablamos de él porque su historia está entrelazada con la de muchos personajes muy interesantes, ¿no? Lo primero que hay que decir es que a nosotros nos caen simpáticos los príncipes que hacen otra cosa. Digo los príncipes en el sentido cabal de la palabra, ¿no? Digo, los reyes, los presidentes, los primeros ministros, es decir, los príncipes, principal funcionario de una región o de una nación. Los príncipes que tienen otras destrezas, que no son muchos, y especialmente en la actualidad, ¿no? Los príncipes no hacen otra cosa que gobernar, si tenemos mucha suerte. Pero pensaba en Mitterrand y pensaba en mi amiga Graciela, que me contó que Mitterrand anunció que él era el último de los presidentes humanistas. Anunció que ya los próximos presidentes serían con suerte buenos presidentes, pero ya no lectores, ni políglotas, ni académicos, ni filólogos. Y esto es verdad, esto es verdad. Ni que hablar que en nuestro país también sucede lo mismo con casi toda la raza política, con algunas excepciones, de personas que al menos denotan una amplia formación que a veces se revela, por ejemplo, en la construcción del discurso propio, que no siempre ha sido una virtud de nuestros príncipes. Hasta pensaba en Mitre, con quien no simpatizo en absoluto políticamente, pero que era escritor, historiador y traductor de la Divina Comedia, desde luego, ¿no? Bueno, Rodolfo era alquimista. Nació en Viena, como suele ocurrir con todos los Habsburgo, el 18 de julio del año 1552. Su madre era María, hijo de Carlos V. Carlos V, príncipe nuestro, si se quiere, porque era Carlos V de Alemania, pero también Carlos I de España. El papá de Rodolfo, Maximiliano II, era hijo del emperador Fernando I. La mamá de Rodolfo era, igual que su hermano, el rey Felipe II, ¿no? De larga fama, una católica muy fanática. Pero esta madre se había casado con Maximiliano, como he dicho, que sí era un modelo de tolerancia. Y en realidad se sentía muy poco ligado a la Iglesia, incluso se negó a recibir los últimos sacramentos en su lecho de muerte. Y Rodolfito, contra el deseo de su papá, fue enviado a la edad de 11 años a España para ser educado nada menos que por Felipe II, porque la vieja quería convertir al heredero al trono en un auténtico soberano de la Contrarreforma, ¿no? Así que se lo mandó al tío. Muy bien, llegó a Madrid, este joven Habsburgo, se aburrió muchísimo, ¿no? Felipe lo educó bajo los preceptos aristotélico-tomistas, le dio algunas lecciones acerca de las prácticas herejes y blasfemas, que según parece debían ser combatidas. Un día Rodolfo y su hermano Ernesto, que recién había llegado también, fueron llevados a presenciar un auto de fe. Es decir, lo llevaron a ver cómo la Inquisición quemaba a un tipo por supuestas herejías o brujerías. Parece que el tipo en cuestión lo estaban quemando con madera verde para que el suplicio se prolongara, y a Rodolfo esto no le gustó. Y más tarde, siendo emperador, fue considerado el más tolerante de todos los gobernantes europeos hasta ese momento. ¿Cómo era Rodolfo? Se preguntará usted, Barton. ¿Cómo era Rodolfo? Rodolfo era feo, medio gordo, y estaba todo el tiempo colorado como cogote polaco. Él se sentía muy avergonzado de ese color, se maquillaba constantemente para disimular ese eterno sonrojo que padecía. Su carácter era un poco inestable, por no decir que estaba loco, ¿no? Los médicos de la corte de Viena dijeron, el diagnóstico era locura latente. ¿Qué locura igual? ¿Latente o no latente?
Estaba loco. En una época empezó a notarse esa locura, y fue cuando quiso casarse con María de Medici. Y resulta ser que no pudo, porque el que se casó con María fue nuestro amigo Enrique IV, el rey de Francia. Entonces se enojó, quería casarse con ella. Algunas intrigas diplomáticas operaron a favor de Enrique, que por otra parte no estaba enamorado de María de Medici, lo que quería eran préstamos de los Medici para Francia, etc. Bueno, esto lo puso muy mal al pobre Rodolfo, entonces volvió a Viena y se empezó a interesar por la astrología y la alquimia. Parece ser que había encontrado algunos objetos extraños en la corte, entre ellos un vaso de ágata de 75 centímetros de altura, que según la tradición había sido traído por los cruzados a Europa en el año 1204. Una leyenda decía incluso que era el mismísimo cáliz en el que había bebido Jesús en la última cena, es decir, nada menos que el Santo Grial, ¿no? Ya se sabe que la visión y el contacto del Santo Grial proporcionan la inmortalidad. Entonces Rodolfo exigió que le pusieran aquel vasito en la habitación, y allí encerrado se pasaba largas horas mirando el vaso a la espera de algún prodigio, pero nada. También le gustaban las joyas. Lo coronaron rey en Hungría en 1575, porque primero fue rey de Hungría y después de Bohemia, y le dieron unas coronas medio mistongas. Entonces hizo hacer una corona nueva, tan llena de piedras preciosas y tan pesada que le lastimaba el valero y la frente, y no lo dejaba estar parado de tan pesada que era. Andaba de un lado para otro así como zapallo en carro, porque no soportaba el peso de la corona. Cuando murió el padre, Rodolfo fue declarado rey de Roma y emperador alemán, y en ese momento aparecieron algunos problemas. Parece que en el testamento Maximiliano, el papá, había dejado todo a Rodolfo, y había un hermano llamado Matías, muy ambicioso, que se enojó porque no había ligado absolutamente nada. Se fue del país, buscó aliados entre los franceses, los holandeses y los españoles para combatir a su hermano con el pretexto de que estaba loco, ¿no? Bueno, Matías sostenía que a un loco había que destronarlo. Emperador ya, Rodolfo se olvidó por completo de los asuntos de Estado. Se estableció en un espeluznante castillo de Praga que metía miedo de solo mirarlo. Y empezó a llamar a algunos personajes extravagantes a la corte. Uno de ellos fue Tadeo Agesius, un médico de Praga, que se hacía pasar por matemático, astrólogo, astrónomo y alquimista, y se hizo maestro del emperador en todas esas actividades. Y el emperador estudiaba todo eso. Invitó a su reino a los sabios, a los orfebres judíos, entre ellos un orfebre llamado David Gantz, autor de una historia del Talmud y traductor de las llamadas tablas alfonsinas. Alfonsinas porque provenían del rey castellano Alfonso X, ¿no? El sabio. Era una descripción de las estrellas por Ptolomeo, que después fueron traducidas al alemán y fueron utilizadas incluso por Kepler en la misma corte de Rodolfo. Pero bueno, también reunió una caterva de alquimistas. Todos los alquimistas que andaban sueltos por ahí iban a la corte de Rodolfo. Había como 200. Agesius, el que le tomaba examen a los recién llegados para ver si sabían algo. Llevaba un alquimista, lo agarraba Tadeo Agesius y le preguntaba: a ver, ¿qué es esto? Una tanor, decía el tipo. ¿Qué es aquello? Una alquitara. Y esto, el elixir. Bueno, una vez se presentó un tal Augusto Augurelli, que tenía mucha pinta de charlatán, y le dedicó a Rodolfo un amplio poema acerca de la obtención de oro. Y Augusto esperó una recompensa. Entonces Agesius le envió una bolsita muy coqueta, muy linda, totalmente vacía, que tenía una nota que intimaba a Augurelli a crear su propia recompensa. Ya que creas oro, crea tanto como creas que mereces. Está bien. Claro, sí. Esa era la recompensa por hacer oro. Se las tomó Augurelli, ¿no? Según dice, los que aprobaban el examen de Agesius se hospedaban en la llamada todavía hoy calle de los alquimistas. Algunos ministros apoyaban al emperador en esta pasión
pero en realidad porque lo querían mantener ocupado mientras ellos hacían de las suyas en los destinos del imperio. Y llegaban entonces a la corte de Praga no solo alquimistas, sino también magos, hechiceros, adivinos, y cada tanto un verdadero científico. Hieronymus Scotus fue un personaje al servicio de Rodolfo y que había sido anteriormente consejero de Catalina de Medici, la mujer de Enrique II de Francia. Otra de Medici, no María, Catalina. Catalina fue mujer de Enrique II mucho antes que María de Medici. Bueno, la especialidad de este tipo eran los muñecos mágicos. Eran reproducciones de los enemigos de la casa que él atravesaba con agujas para matarlo, una especie de vuduismo europeo. Bueno, este hombre, Hieronymus Scotus, confeccionaba además amuletos de la suerte y espejos proféticos. Y se ganó el favor de Rodolfo al mostrarle un espejo muy famoso, gracias al cual Scotus se había ganado la confianza del arzobispo de Colonia, mostrándole en el espejo a la mujer más hermosa del lugar, o sea, de Colonia, de Sacramento, acá en el Uruguay. De Colonia en Alemania, es decir, Argentina. Bueno, tenía este muchacho unos espejos en cuyas lunas te mostraba lo que vos querías, o lo que quería él, vaya a saber, ¿no? El caso es que Scotus fue nombrado por Rodolfo exorcista imperial, y cuando vos estabas poseído, el tipo, él te lo sacaba oficialmente al demonio. Y le hacía de alcahuete también, porque le conseguía chicas. Scotus le traía prostitutas, y él como mago las convertía en princesas para presentárselas al emperador. Qué lindo, ¿eh? Traía una prostituta y decía, ahora la voy a convertir en princesa. Le presento a la princesa del Tibidabo, a la duquesa de la Enramada y a la marquesa del Roxy. La conozco de algún lado, decía el emperador. Sí, claro. Bueno, estuvo allí también John Dee, junto con Rodolfo, y su ayudante Kelly, del cual hemos hablado. Kelly le entregó al emperador un elixir que él hacía con no sé qué, el elixir de la eterna juventud, y parece que incluso llevó a cabo unas transmutaciones con la ayuda de un polvo dorado, siempre contra la voluntad del partido católico, que se oponía a que alguien convirtiese algo en oro. Este era Edward Kelly, ya hemos hablado de él mucho, ¿no? Pero le regaló un elixir de la eterna juventud. Todos los que rodeaban a Rodolfo se encargaban de asuntos extravagantes. A cada uno que se le presentaba, aunque fuera músico, poeta o guardia, Rodolfo lo enviaba a España a buscar las famosas piedras de Besobar, que le habían sido recomendadas contra la melancolía y las palpitaciones. No vendrían fenómenos. Ya se sabe que aquel que se siente melancólico y que tiene un corazón demasiado palpitante debe tomar las famosas piedras de Besobar. Durante 11 años, entre 1590 y 1601, Rodolfo no pudo atender a nadie. El emperador no estoy para nadie. No estuvo para nadie durante 11 años. En ese lapso intentó suicidarse 3 veces. El emperador no lo puede atender porque en este momento se está suicidando. Lo está intentando, por lo menos. Todos decían que estaba hechizado. Un poco le levantó el ánimo la llegada del célebre astrónomo Tycho Brahe, perseguido por la Inquisición. Rodolfo le regaló un castillo, el castillo de Benatec, y le dijo que lo convirtiera en un observatorio. Ya se sabe cómo murió Brahe, justamente en la corte de Rodolfo, lo hemos contado. Tenía ganas de ir al baño, no se atrevió a pedirle permiso al emperador y se le reventó la vejiga. Un año más tarde de la llegada de Brahe, apareció Johannes Kepler a ayudarlo, ¿no? Que fue nombrado astrónomo y astrólogo del emperador. La mamá de Kepler, saben ustedes, había sido quemada por brujas, así que venía de familia el asunto. Él a duras penas se había salvado, Kepler, se salvó con el hilo de una pata, porque lo querían quemar porque sostenía algunos principios que no estaban muy de moda en aquel entonces. Bueno, en este castillo de Benatec pudieron vivir con tranquilidad y era el mejor observatorio europeo. Rodolfo, siempre siguiendo
el dictado de las estrellas, nombraba ministros, miraba las estrellas y nombraba ministros después de una breve observación. El hermano Matías se hizo, al morir Rodolfo, se hizo dueño pero no importa. Pero ya al morir Rodolfo, el hermano ya le había arrebatado un montón de territorio y Rodolfo no se había dado ni cuenta. Parece que el último periodo de Rodolfo, cuando se sintió morir, fue que le trajeran aquel vaso de ágata cuya contemplación confería la inmortalidad. Por las dudas, lo llenó con un licor, probablemente el licor de Edward Kelly, que era tenido por misterioso y secreto. Tomó un poco del licor de la inmortalidad en el vaso de la inmortalidad y al cabo de algunos minutos murió. Quiero decir que fracasó aquello de el elixir de la juventud y el santo grial. Tenía 60 años el loco ¿no? La alquimia y las ciencias ocultas han estado siempre en busca de la piedra filosofal que convertía cualquier cosa en oro y también del elixir que proporcionaba la inmortalidad. Pero esto no debe ser seguido al pie de la letra, dicen los propios alquimistas. Finalmente, la piedra de toque es la que produce una transformación superior, que es la transformación del propio alquimista. Suelo leer, cuando cuento historias de alquimistas, este bello poema de Borges, que cuenta lo que suele suceder a quienes buscan el secreto del oro y el secreto de la vida eterna. Lento en el alba, un joven que han gastado la larga reflexión y las avaras vigilias considera ensimismado los insomnes braseros y alquitaras. Sabe que el oro, ese Proteo, acecha bajo cualquier azar como el destino. Sabe que está en el polvo del camino, en el arco, en el brazo y en la flecha. En su oscura visión de un ser secreto que se oculta en el astro y en el lodo, late aquel otro sueño de que todo es agua que vio Tales de Mileto. Otra visión habrá, la de un eterno Dios cuya ubicua faz es cada cosa que explicara el geométrico Spinoza en un libro más arduo que el Averno. En los vastos confines orientales del azul palidecen los planetas. El alquimista piensa en las secretas leyes que unen planetas y metales. Y mientras cree tocar enardecido el oro aquel que matará la muerte, Dios, que sabe de alquimia, lo convierte en polvo, en nadie, en nada y en olvido. Qué poema estupendo, qué poema estupendo. En la discoteca no me supieron. De alquimia, claro. Además le tiene miedo a la alquimia el discotecario. Me mostró un juego de química. Mire, sí. Un juego de alquimia. Un pequeño juego de alquimia que vos ponés, no sé qué, y sale algo como oro del otro lado, pero bien mirado resulta ser papel de cigarrillo. Claro, como brillantina. Así que, finalmente, ya que Edward Kelly le había regalado a Rodolfo II el famoso licor de la eterna juventud, sí, me dio el disco Sueño de Juventud, que siempre oímos por Gardel, y hoy vamos a escuchar en la versión de don Horacio Molina, un amigo de este programa.